explicar cómo afronta estos últimos meses antes de los Juegos Olímpicos de París. La campeona olímpica se ve bien, recuperada de esa gripe que sufrió y por lo que tuvo que perderse los primeros torneos del año, con el objetivo en estos próximos meses de escalar posiciones en el ranking. En cuanto a los Juegos Olímpicos, ella tiene claro el objetivo. Voy a unos Juegos Olímpicos no a ver la Torre Eiffel, pero yo voy a unos Juegos Olímpicos a intentar conseguir una segunda medalla de oro olímpica. Entonces, ¿eres capaz de disfrutarlo? Pues te dirá que sí, pero sin salirte de tu rutina y de lo que quieres y del objetivo que quieres conseguir. Una grande, Carolina Marín. Las 3:20 hasta las 4 llega lo más cercano, la antena de este Ser Deportivos. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Y con Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El presidente del Club Deportivo Castellón, Bob Bulgaris, inauguró ayer su semana especial. El canadiense va a hacer repaso en estos próximos días del momento que atraviesa el equipo esta temporada. Desde el mercado a la situación deportiva, las altas, las bajas, la economía, las relaciones con el Ayuntamiento Castalia o la ciudad deportiva. Muchos temas a tratar en medios y rueda de prensa, previo paso por la Junta General que tendrá lugar el próximo lunes, el de la semana que viene. Hoy escuchamos a Bob Bulgaris en la apertura de Ser Deportivos, así como hablamos del regreso de Dani Parejo a los entrenamientos y del debut en sesión oficial de Bertrand Traoré, el último fichaje del Villarreal. Con todo ello y con especial atención hoy al mundo del baloncesto y a la complicada situación deportiva que atraviesa Miss Castelló, esto es Ser Deportivos. Hasta las 4, arrancamos. Ser Deportivos Castellón. Y lo hacemos hoy con el presidente del Club Deportivo Castellón, con Bob Bulgaris como claro protagonista. El custodio del equipo albinegro, como le gusta que se le denomine, inauguró ayer su semana fantástica. Había ganas de escuchar al máximo accionista del Castellón y esta semana pues vamos a tener la oportunidad de conocer su padecer en varias ocasiones. Ayer, de hecho, estuvo presente en Televisión de Castelló con nuestro colaborador Alex Cervera. El jueves estará en Castalia en rueda de prensa y el próximo lunes se espera su presencia en la Junta General de Accionistas. Pero de momento, para abrir boca, hoy vamos a escuchar algunas de las cosas más interesantes que dejó Bulgaris en esa primera pincelada de la semana. Un Bulgaris que ha sido el claro protagonista de las últimas 4 semanas desde la sombra. 4 semanas en las que ha manejado los hilos del Club Deportivo Castellón, como viene siendo habitual, en materia de fichajes. Resultado, pues ya lo sabéis, la salida de Groning, Jeremy de León, Falé, Antón y Cristian Rodríguez y las llegadas de Lars Valsvik, Douglas Aurelio y Nikita Yosifov. Este es el balance que hacía Bulgaris del mercado. I think every player that went out that we added, I think we bueno, cualquiera que se ha ido, pues ha venido alguien en sustitución, algo mejor o diferente. Simplemente tenemos dos fichas libres, estamos esperando a un jugador, pero no vamos a añadir por añadir a ningún jugador más en la plantilla por rellenar. En el equipo hay unidad y armonía, entonces queremos estar seguros de que si traemos a alguien sea para mantener la armonía, que siga el positivismo en la plantilla, que el jugador esté contento con su rol, y eso es lo más importante. Podríamos haber seguido con Antón, porque es un jugador joven que queríamos desarrollar, pero él quería jugar. Cristian igual, al final estaba teniendo ahora un rol en el que obviamente él es muy bueno y quiere jugar, y tal vez el rol que iba a tener ahora no era el mismo. Y bueno, Jeremy pues al final se ha ido al Real Madrid. Por mala suerte no somos el Madrid, entonces era su sueño y estamos contentos de que lo cumpla. yeah, it's a dream of his, and so we're happy for him. And Sebastian also very good person. Groning también es muy buena persona, pero al final él quería un rol más grande del que le podíamos dar. Demi es nuestro delantero número 1, en verano ya lo era. Cuando escuchaba a la gente en verano decir firma un delantero, en mi cabeza pensaba que ya teníamos uno. Al final pues Sebas quería jugar más, y Lars, que es el que ha venido, pues entiende que viene a ayudar al equipo, está contento con su rol, jugará más o menos, pero está contento con el rol que tiene aquí ahora. Bueno, pues este era Bob Bulgaris, que hablaba del mercado con conocimiento de causa, porque como hemos explicado en más de una ocasión en esta casa, es Bob quien estructura la plantilla y quien decide las altas y las bajas, siendo Ramón Soria
quien ejecuta los movimientos de mercado. Todo ello en base a los indispensables datos, el Big Data y el Small Data. Which person is involved? Yo y la gente con la que llevo trabajando con los datos desde hace muchos años. Al final Ramón habla con los agentes, negocia los contratos, Dick también da su opinión, pero claro, no compré un equipo para que alguien decida a quién fichamos o a quién no. Something that maybe a lot of people don't understand. It's the most important thing that with our organization. Sobre los datos es todo lo que sé, o sea, es lo más importante en la organización. Al final es donde tenemos una ventaja competitiva sobre el resto, pero tenemos muchos tipos de datos, no solamente los matemáticos, también para mí la opinión de la gente a la que yo respeto, eso también lo cuento como dato y es todo un conjunto. Al final estamos invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo en hacer el mejor trabajo analítico en cuanto a jugadores, entrenadores, métodos, y es lo que llevo haciendo toda la vida, así que ¿por qué cambiarlo? Ya veis que el análisis y los datos son la base a la hora de seleccionar jugadores y cerrar fichajes. De este modo se eligió a Dick Redder y lo cierto es que no le está yendo nada mal la elección en el Club Deportivo Castellón. We did Pues a partir de estadísticas, de análisis y sobre todo cómo mejoraba los jugadores con el tiempo, en el sentido de que cómo cogía un jugador, los datos que tenía ese año y al año siguiente, cuando Dick se iba, cómo había mejorado y cómo había mejorado ese propio jugador, también con el estilo que queremos jugar, más inteligente, más agresivo, no jugar tanto con la suerte, como ya veis todos, pues ofensivo, con presión. Y hicimos un profundo análisis de toda la lista de entrenadores que teníamos, con casi todo a base de datos, y el interesado número uno era Dick, y también en invierno era Dick el primero. Even in the winter, he was our number one choice. Last year, of course, we had more of a open environment. Encontrar al entrenador correcto es difícil, pero al final cuando lo encuentras le tienes que dejar hacer su trabajo, y el año pasado con Rubén era un entrenador que ya estaba antes de que yo llegase al club. We could present some data and influence some decisions. Cuando traímos a Albert Rudet, tampoco tuvo mucho tiempo de conocer al equipo por el momento en el que llegó, para conocer las fortalezas, las debilidades. El año pasado sí que nosotros, pues en tema de datos, podíamos saber pues quién era mejor, los roles que tenían cada jugador, y para eso el año pasado, si hubiéramos tenido más velocidad, sí que hubiera sido un poco más diferente. In terms of who played and who didn't play, certainly for the Dick has a 4-year contract. Al final tiene 4 años de contrato, espero que lo cumpla entero. No me ha dicho que quiere salir, o sea que, pero creemos mucho en él como entrenador, pero también creemos en la habilidad en el caso de que salga, pues de poder encontrar a alguien, no voy a decir mejor, pero sí con un estilo parecido. Al final no me puedo preocupar por cosas que no están bajo mi control, no soy ese tipo de persona, sí que puedo planear algunas soluciones, pero no estoy preocupado porque al final no son cosas que estén bajo mi control, respeto completamente su decisión y haga lo que haga, pues voy a estar aquí con él. We'll be fine. We'll figure it out. Y con Dick Redder al frente, el Castellón ahí está, colíder destacado del grupo 2 de Primera Ref. Lástima del rendimiento del Ibiza, que está peleándonos esa plaza de ascenso directo. Pese a ello, Bob se muestra optimista y pase lo que pase, se ascienda o no, no va a desistir en su empeño. Yeah, very optimistic. I think sí que soy optimista para esta segunda vuelta. No esperaba estar tan lejos del resto de equipos en el grupo y tener a un equipo que estaba tan cerca con nosotros, con los mismos puntos. Para ser justos, el año pasado también jugamos algún partido bien, muchas veces, en términos de datos físicos, de cómo preparábamos los partidos, y al final a eso le hemos añadido mejores jugadores. Y como dije en el anuncio de la rueda de prensa de Dick, dije que íbamos a ser el equipo más goleador de toda la temporada, de toda la liga, que al final así está siendo, así que sí que me lo esperaba. It's so far so good. Wow, I don't know why I would give up. Que obviamente se ha contemplado el objetivo, pero que seguiremos trabajando juntos, trabajando duro hasta que ascendamos. No me voy a rendir, no es una palabra que esté en mi vocabulario. Obviamente no quiero seguir perdiendo dinero con el equipo en la tercera categoría, pero como he dicho, no está en mi vocabulario la palabra rendirme.
Obviamente ahora parece que este año hemos gastado mucho dinero, pero porque también hemos invertido mucho en infraestructura y en jugadores, pero si el año que viene, por lo que sea, no subimos, el coste de las infraestructuras ya está hecho, entonces el coste no será el mismo. Todo ello en lo deportivo, mientras en lo extradeportivo, Bob hablaba precisamente de la inversión que ha realizado esa temporada en el club y en el equipo. Su objetivo, generar ingresos con publicidad y sponsors en un proyecto a largo plazo. En cuanto al club, que sea más sostenible financieramente, porque al final, sin alguien como yo que pone el dinero, pues el club no es sostenible. Entonces lo que quiero es que el club pueda generar dinero, pues como el tema con los sponsors, por ejemplo el Málaga, que recibe 700.000 euros por llevar Málaga en la camiseta, por patrocinio, el Linares también. Y al final yo creo que eso sería bueno, porque sería conseguir dinero fuera de mí, y es lo que estoy buscando, pero ahora mismo creo que la manera de conseguir dinero más sencilla sería la compraventa de jugadores, y que es lo que más me centro, porque es lo que realmente puedo controlar. Al final las promesas son muy fáciles de hacer, pero yo ya estoy acostumbrado a este tipo de proyectos invirtiendo a largo plazo. Yo ya sabía que venía a un sitio en el que no pensaba que iba a invertir un poco de dinero y que el año que viene estaríamos en la Liga 2. Yo ya sabía que esto necesita tiempo y que es un progreso, y es a lo que vengo, a un proyecto largo plazo. Y en ese sentido, Bulgaris lo que quiere es crecer como club, y para ello quiere crecer desde lo deportivo y desde lo material. De ahí la inversión provisional en la ciudad deportiva, aunque su idea pasa por mejorar con una instalación propia y un mejor Castalia. La que tenemos ahora, la ciudad deportiva que tenemos ahora funciona, obviamente no es la ideal, pero para mí tanto el estadio como la ciudad deportiva son importantes. Tenemos que encontrar también una solución. La primera que tenemos que conseguir es la que nos ayude antes a conseguir el objetivo. Ahora estamos en Marinador, obviamente es una solución temporal en la que hemos invertido también mucho dinero, pero tenemos que encontrar una solución a eso, que la ciudad también nos ayude, y por supuesto también cumplir con las normas de la Liga 2. Soy optimista en que nos ayudarán a encontrar algo, porque obviamente para construir algo necesitamos tierra. También tiene que ser beneficioso para la ciudad que podamos construir todo esto, y también para nosotros que estemos en una situación de competir con la academia, con los equipos top del área, de la zona, para poder también competir y crecer la cantera. I'm optimistic that they will help us find something. We're not able to, it's not our stadium. Al final no es nuestro estadio, tenemos que llegar a un acuerdo también con el ayuntamiento, y estamos trabajando con ellos. Somos optimistas, pero también hay que ser realista, que alguien no va a poner dinero en el estadio que no es suyo sin saber cómo se va a gastar o cómo va a ser todo el proceso. Tenemos que encontrar un balance entre las dos partes. Estamos creando una estructura en el acuerdo para que nosotros pues podamos invertir más dinero, y que el propio ayuntamiento pues pueda generar con tema de conciertos, o haciendo otro uso del ayuntamiento, del estadio, de conseguir dinero también. Y al final no va a llegar aquí un canadiense que no tiene ninguna raíz con Castellón a poner dinero porque sí. Por suerte tengo gente diplomática en el equipo que está trabajando en ello, y confío mucho en ellos. El orden de preferencia, pues primero, sobre todo, que sea un estadio seguro, pues terminar con grietas y con cosas que hay, luego también cumplir la normativa de la Liga, de la segunda división, y luego también pues generar dinero con el estadio. Esas tres cosas en ese orden. Bueno, pues este era Bob Bulgaris en Televisión de Castellón, analizando la actualidad del conjunto albinegro. Las 3:33, a vuelta de pausa, hablamos precisamente de ello con Alex Cervera y Edu Chova. Radio Castellón se adentra en el caso Castellnou. Si se estira de esa manta del Club Deportivo Castellón, ¿puede pasar algo? No lo sé, porque es una manta muy larga que la punta no se le ve. Los 25 años más oscuros de la historia del Club Deportivo Castellón, resumidos en un podcast de investigación. A muerte, hasta las últimas consecuencias. Desde las instituciones, desde la afición, todo lo que estaba en las manos de Castellnou, vuelvo a partir de este momento a no hacer declaraciones. A las puertas de que arranque el juicio contra Castellnou 2005, recogemos en un podcast de 6 capítulos el caso Castellnou, que puso contra las cuerdas al Club Deportivo Castellón, con las voces de todos los personajes que han formado parte de la trama. Queremos saber qué ha pasado y que cada uno asuma las consecuencias de los actos que ha hecho. Escucha cada lunes un nuevo capítulo en las redes sociales y en la web de Radio Castellón Cadena Ser.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Lunes, pizzas con 20% de descuento. Martes, chiflas al 50%. Miércoles, pizza sándwich 2 euros. Jueves, 2x1 en pizzas. Y viernes, todo con un 10% de descuento. Con Maestro Pizza, elige tu día de la semana favorito. Maestro Pizza, el sabor que te enamorará. Plaza Vilanova de Alcolea y pizzeriamaestro.es. En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero al mejor precio. Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223, Castellón. Centro Médico Dr. Herraiz, la clínica para la mujer y también para el hombre, con nuestro servicio de ginecología, traumatología, nutrición, psiquiatría y psicología, revisiones anuales y cirugía íntima. Centro Médico Dr. Herraiz, comprometidos con vuestra salud. Construtot, cumplimos 20 años de experiencia, trabajando para las mejores empresas de Castellón y la Comunidad Valenciana. Calles, aceras, caminos, carreteras y todo lo relacionado con el exterior. Somos especialistas en obra civil. Más información en construtot.es. Construtot, especialista en obra civil. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Tiempo para el análisis para el Sanedrín en albinegro. Desde Televisión de Castelló, Alex Cervera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y desde el periódico El Mundo, Edu Chova, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, bones tardes. Àlex, sensacions que et deixa l'entrevista a Bob Bulgaris? Doncs m'he deixat sensacions molt tranquil·litzadores perquè tal volta no l'havien conegut encara al viu, perquè bueno, per fi hem tingut l'oportunitat de tindre'l cara a cara, en persona, saber, sobretot inclús a vegades, inclús hasta els gestos, no?, a certes preguntes i a certes respostes. La sensació de que tenim sort de tindre a Bob Bulgaris entre nosaltres, de que hagi elegit al Castelló, encara que van haver altres opcions d'altres categories i superiors, i que és un projecte molt sòlid, que té les coses molt clares, que no ve així a derrochar diners ni en un fardo de bitllets i va a tirar-los per en terra, no, va a gestionar-los bé, perquè la seva bona gestió serà la gestió de tot el Castelló. I a mi això em tranquil·litza. Em tranquil·litza perquè, a més, crec que és un home que té les coses molt clares i a mi la sensació que m'ha donat ahir és que me va guanyar. Crec que si antes era bobista, doncs ara soc bobista número 1, perquè en el cara a cara, si de llum guanya, de prop encara guanya més. Edu, mirando hacia el mercado, dejó claro Bob que es él, quien ficha, quien desficha, a base de datos, a base de valorar jugadores con Soria y con Dick, y además él estaba convencido de que el equipo había mejorado en este mercado. Sí, no, lo dejo claro en una frase, ¿no? No se ha comprado un club para dejar que sea otro el que haga los fichajes. Eso es. En este sentido, pues está claro que él tiene mucho peso en las decisiones, apoyándose siempre también en el tema del Big Data. Y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Ha habido movimientos en el equipo, mucho movimiento, digamos, desde que llegó, porque tanto la temporada pasada como en la actual han sido muchos los futbolistas que han salido y han entrado de la plantilla. Pero bueno, de momento la verdad es que por lo que estamos viendo, pues yo creo que el equipo ha quedado compensado a pesar de las salidas que ha habido de jugadores que habían sido importantes quizá la temporada pasada. I bueno, jo crec que cabe ser optimista de cara a lo que queda de campeonato. Parlant d'optimisme, precisament se li va veure a Bob prou optimista pensant en esa segona volta i convençut de que ell ha vingut a un projecte a llarg plaç i de que es puge o no, el seu objectiu seguirà sent el mateix. Sí. Tant si es puja esta temporada com si no, si es puja esta temporada se farà un equip per a disfrutar, per a xalar en segona divisió, ojo, amb la mateixa filosofia, un futbol ofensiu, és a dir, que podem tornar a veure molts partits Castelló-Oviedo l'any que ve en segona divisió, i en cas de que no es poguera pujar, ell va seguir mantenint la proposta i la filosofia, la mateixa l'any que ve. Això sí, el que està claríssim que això no pot perdurar 4 o 5 anys a l'estil del Deportiu de la Corunya. Però vaja, quan la seva filosofia és apostar, per apostar sobre segur. Si tu moltes vegades tens molts bons planters, al final una de totes pujaràs. I quan puges, me va donar també molta tranquil·litat quan li vaig preguntar per el tema de
de la segona divisió, si la tenia controlada, i del fair play financier, perquè això pot ser un poc un obstàcul, no? Ja sabem que 3 de cada 4 equips que pugen a l'any següent baixen de segona a primera ref. I m'ha donat molta tranquil·litat el que ell ja ho tinguera tot preparat. Quan ho té les coses preparades a llarg vista, en este sentido a mí me da mucha tranquilidad y las palabras de ahí van a ser muy claras, vaya. En ese sentido, Edu, su negocio yo creo que está claro, ¿no? En comparación a otros antiguos propietarios del club que lo que buscaban era comprar, subir y vender y sacar beneficio por eso, él no busca eso. Busca sobre todo mejorar el club con sponsors y sobre todo sacar dinero con la compraventa de jugadores que pueda el propio Dick Redder evolucionar en el Castellón, hacerlos mejores, hacer crecer a los jugadores junto al club y a partir de ahí sacar beneficio. Sí, de hecho yo estoy convencido también que parte de ese trasiego de futbolistas que estamos viendo desde la llegada de Bob Bulgaris va un poco por ahí, ¿no? Independientemente de que puedan servir para el equipo, para reforzar y para conseguir los objetivos, pues también se busca obtener un beneficio porque, como comentó en la entrevista, a día de hoy es prácticamente la única forma de generar beneficio que tiene el club, ¿no? Sí que comentó pues su intención en lo que respecta al estadio de poder generar ingresos también a través del estadio, pero bueno, eso quizás sea más a un medio plazo más que a un corto. Y en estos momentos pues es eso, ¿no? Es el mercado de futbolistas por donde el Castellón puede generar unos ingresos que en una categoría como Primera Federación pues resulta bastante complicado. El que és important, Àlex, també és que pensa a llarg plaç, és a dir, que quan arriba i pensa a llarg plaç, el que pensa és vull una ciutat esportiva no provisional sinó pròpia i estic treballant en l'Ajuntament per aconseguir-la i vull un Castàlia que em permeta en un futur treure millors beneficis i en això també està negociant amb l'Ajuntament. Sí, sobretot Castàlia. Primer, un Castàlia segur. Un Castàlia, jo entenc que no a l'ampliació, i ho va deixar clar, ell no va ficar diners en una ampliació de Castàlia en un estadi que no té el 99% d'aforament en cada partit. Evidentment, sí, perquè estem veient enguany 10.000, 11.000, però no 14.000 tots els partits. Exacte. Jo crec que les mesures que ell té al cap, que són, evidentment, premiar el que va a tots els partits, i no castigar, però sí ficar-li més difícil no anar al partit al que algú no vulgui anar, saps? És a dir, el que se deixi el seient lliure, que li costa molt car deixar-se el seient lliure, perquè hi ha moltíssima gent que està esperant que veure tots els partits a l'estadi Castàlia, o almenys que se puguin alliberar i que se puguin comprar. Això per una part. I segona, la ciutat esportiva, perquè vol una cantera forta, vol una cantera valenta, vol una cantera, vol una pedrera que estigui al nivell del València i del Villarreal i dels equips de la zona, que ara mateix no tinguis que estar veient en totes les categories autonòmiques d'infantil, cadets i juvenils, que el primer i el segon lloc sempre són València i Villarreal, i el Castelló, en sort, en algunes, està en aquestes posicions està el 17, el 18, el 15, no. Ell vol estar al mateix nivell d'ells, que sigui una potència. I per a potenciar això necessites una ciutat esportiva. La ciutat esportiva té que estar dins de Castelló, té que estar prop, no pot estar en Orpesa, no pot estar en Borriol i no pot estar en Alcora, té que estar prop. I vol, a més, gespa natural. A ell li molestava molt que l'amateur tinguera que jugar en gespa artificial. I això és un signe de que vol qualitat i vol rebre qualitat. Quan ho dona, vol rebre. Y eso me parece fantástico. Y la última, Edu, habló de sentimiento albinegro, pero tampoco entró demasiado en el caso Castellnou. No, se va escudar un poc dient que, bueno, que és una persona molt ocupada, que té moltes coses de les que preocupar-se, que estava, diguem, més o menys al tanto del que ha ocorregut i un poc se feia un pla general de la situació, però, vaja, jo considero que tampoc requereix dedicar-li massa temps a ficar-se un poquet en el tema. S'ha publicat molta informació al respecte, té a més gent en el club, tindrà advocats que podran contar-li, fer-li un resum de com està la situació, i en aquest sentit que sí que és de veres que tal vegada s'hauria haver demanat un poc més d'implicació per part del club, ja no només de Bob Bulgaris, sinó també dels anteriors propietaris, que tampoc van ficar massa interès en recolzar a Sentimiento Albinegro. Però vaja, estem ara mateix pendents de veure quan es celebra aquest xull que s'havia d'haver celebrat aquesta setmana i que se va aplaçar,
i a veure si de cara a aquest començament pues, no sé si el Castelló pot col·laborar més o implicar-se més d'alguna forma. Bueno, pues esta ha sido la primera toma de contacto en Televisión de Castelló de Bob Bulgaris en su semana fantástica. Recuerdo que el jueves tiene rueda de prensa en Castalia y el lunes junta de accionistas también donde veremos al presidente y custodio del Club Deportivo Castellón. Alex Cervera, Edu Chova, cuidaros mucho. Un abrazo. Gracias, buena esperada. Las 3:44, vuelta de pausa, Villarreal Club de Fútbol. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. Son Festival presenta Isabel Pantoja en concierto. Gira 50 aniversario. Sábado 3 de agosto a las 10 de la noche en el Real Club Náutico de Castellón. Entradas disponibles en www.sonfestival.es. Tomata Herrera, l'autèntica tomata de penjar a només un clic. Sabor tradicional. Demana-la a tomataherrera.com i @tomataherrera. Tomata Herrera. Som d'Alcalá de Xivert i d'Alcocebre. Ser Deportivos Castellón. Xavi Sidro. Es tiempo para hablar del Villarreal Club de Fútbol en Ser Deportivos, un Villarreal que esta mañana ha regresado a los entrenamientos con dos buenas noticias. El debut en sesión preparatoria del último fichaje, Bertrand Traoré, y el regreso tras algo más de un mes de baja de Dani Parejo, quien parece que podría estar disponible, veremos, el próximo sábado para jugar en Vitoria. Pero vamos por partes. Primero Traoré, quien ayer pasó el reconocimiento médico y ya mostraba sus ganas de empezar. Hi, this is Traoré. I'm happy to be here. Can't wait to get started. Come on. Hola, soy Traoré, estoy muy contento de estar aquí, tengo muchas ganas de empezar. Vamos, eso es lo que decía Traoré en sus primeras horas en Villarreal. Esta mañana, como os decía, primer entrenamiento, mañana segunda sesión y presentación oficial para el nuevo futbolista internacional por Burkina Faso que llega libre del Aston Villa después de jugar la Copa de África y que lucirá el dorsal 25 esta temporada. Ha firmado, recuerdo, hasta final de campaña. Junto a Traoré, novedad también el regreso de Parejo, quien ha trabajado con el grupo y del que se espera, veremos si puede estar el próximo sábado en Vitoria. Es una gran noticia y necesaria teniendo en cuenta que el equipo acumula y muchas bajas, sobre todo bajas algunas sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo la de Denis Suárez, que ha sido operado del cuádriceps izquierdo, lo que le va a tener 5 meses más de baja, es decir, que no volverá a jugar la presente temporada. Se lesionó el pasado mes de septiembre, llevaba ya 5 meses fuera y ahora ha recaído de su lesión. Del resto poco sabemos. De hecho, hoy Coquelin se ha quedado en el gimnasio con el resto de titulares, así que no sabemos si sus molestias del pasado fin de semana se han quedado en eso, en molestias, o han ido a más. Ya sabéis que lesionados tenemos a Juan Foyt, Ballí, Pedraza, Terrats, Jeremy Pino y, como os decía, Denis Suárez. Vamos a hablar de todo esto con dos amigos de esta casa. Darío Muela, Movistar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Iñaki López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas. Parece, Darío, que vemos algo de luz al final del túnel con Parejo y con Traoré. Sí, va a ser importante presumiblemente el regreso de Parejo al centro del campo. Vamos a ver qué es capaz de aportar el nuevo fichaje. Parece que le puede dar algo de chispa, de potencia, de fuerza en una posición que necesitaba reforzar sí o sí el Villarreal. Y esto, unido a alguna de las buenas sensaciones, aunque el partido no nos dejó la victoria, pues parece que poco a poco puede ir acercando al equipo a una versión más parecida a lo que quiere Marcelino. Pero visto lo visto en el último encuentro, pues todavía hay muchas cosas que mejorar, sin duda. Iñaki, si Parejo vuelve a un buen nivel, ahí está el debate. ¿Debe de entrar en el doble pivote o se debe de mantener la pareja Comesaña-Coquelin siempre que Coquelin esté al 100%?
Esta es la principal clave, Xavi. Yo, más que la vuelta de Dani Parejo, es la vuelta de la mejor versión de Dani Parejo. Vamos a ver exactamente en qué estado se encuentra, si ya se ha recuperado y él es plenamente sabedor de esa recuperación y está conforme con sus tiempos y con su estado físico, que mejor que él no lo sabe nadie, a ver sus sensaciones dentro del terreno de juego y a ver sus sensaciones un poco con la vuelta, ¿no?, a la competición. Está claro que es un momento de máxima responsabilidad, un momento de máxima tensión y de un ritmo tremendo. Romper esa pareja que, de cierto modo le ha funcionado mejor que lo anterior a Marcelino García Toral, pues siempre tiene sus riesgos. Es verdad también que arrastra problemas físicos Coquelin y por ahí tendría una puerta de entrada que yo creo que podría ser bastante factible. Yo creo que siempre es una buena noticia recuperar a un jugador como Parejo. Vamos a ver que mejor que él y que el técnico, si ya para ser titular o esperar un poco más, porque no hay que olvidar que tiene cierta edad ya y que las recuperaciones no son lo mismo. No sé si, Darío, Parejo es la solución o no, pero es evidente que al Villarreal le sigue faltando algo, le sigue faltando un punto. El otro día contra el Cádiz perdió una oportunidad de oro para olvidarse ya de la pelea por la permanencia y pensar en algo más, pero ese algo más es un imposible a día de hoy. Bueno, es cierto que el rival se encerró bastante, ha mejorado, ha dado un paso al frente defensivamente el Cádiz con Pellegrino en el banquillo, pero se le debe achacar al Villarreal, sobre todo la primera parte, yo creo que algo contemplativa que tuvo. No vimos ni mucho menos al Villarreal avasallador que necesita este punto de la temporada y la situación clasificatoria. No fue un equipo constante. Aún así, a mí me sorprendió la crítica clara de Marcelino en rueda de prensa a Sorloth, porque es un futbolista que está aportando mucho, que está salvando media temporada del equipo y no sé si por media parte regular o media parte mala se le puede acusar de una manera tan descarada. Me sorprendió, pero si lo hizo Marcelino creo que fue de manera consciente y sabiendo que había que tocar esa tecla, de que ese toquecito en público le hacía falta al futbolista, porque Marcelino no da puntadas sin hilo. En cualquier caso, el Villarreal sí es cierto que mejoró en la segunda parte, pero desde luego a este tipo de partidos como local, como protagonista, debe salir mucho más metido y con mucha más mordiente ofensiva el Villarreal jugando en casa. Y ya la última, Iñaki, portería a cero, pero es verdad que las sensaciones no fueron las mejores. No, desde luego, como decía Darío, como dices tú, Xavi, no, falta ese pasito, ¿no?, adelante, falta ese pasito que recordemos que no puede ser que el Cádiz sea la misma liga que el Villarreal. Por circunstancias, por problemas continuados del Villarreal, está metido donde está metido en la clasificación y que se ha antojado un partido pues muy importante, pero el Villarreal no puede competir con ese tipo de ligas, tiene que dar ese paso adelante y tiene que ser un partido en el que la victoria sea el único objetivo, que no entre ni un empate ni, por supuesto, una derrota. Entonces, ese pasito más es el que está costando mucho. Hay tirones de oreja públicos como el de Marcelino a Sorloth, hay problemas con el equipo, hay penaltis que se consideran penaltis y que no se pitan. Bueno, una serie de circunstancias que al final te lleva a no ganar ese partido, a perder 2 puntos cuando es un momento de la temporada muy crítico, y desde luego que, ese pasito adelante yo creo que lo quiere buscar Marcelino de todas las maneras. Pues veremos, Iñaki, si lo consigue, que me quedo sin tiempo. Crack, Darío Muela, Iñaki López, cuidaros mucho, amigos. Un abrazo. Las 3:52, a vuelta de pausa, baloncesto. En Catering Mirabete creamos menús personalizados para eventos particulares y profesionales, empresas, centros educativos y ludotecas, entre muchos otros. Te ofrecemos una amplia oferta de platos para poner un toque de sabor a tu próximo evento. Catering Mirabete, más de 40 años cuidando tus celebraciones. Descubre más en cateringcastellón.es. Sí. En Cashmani Electrodomésticos se compra así. 12 meses sin intereses. Cashmani. Transporte gratuito. Cashmani. Retirada gratuita del viejo electrodoméstico. Cashmani. Puesta en marcha gratuita. Cashmani. Y precios de locura. Sí. Cashmani, sí. Consulta condiciones en tienda y visita nuestra web cashmani.es. Los principales protagonistas de la provincia participan a las 7:20 en el debate más plural y analizando toda la actualidad en la tertulia de Radio Castellón. Los lunes, la tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y de martes a viernes, la tertulia con Jaume Maicas. Cadena SER.
el poder de la conversación. Por una cuesta de enero bien iluminada. Porque con Sluz no hace falta vivir en una cueva, ya que pagas menos por tu luz y son los más económicos. Para particulares y empresas, Sluz, la comercializadora de Castellón comprometida con tu bolsillo. Sluz.es y 900-264-703. Ford Vedat Mediterráneo patrocina la sección polideportivo. Un polideportivo que viene marcado por el baloncesto. Ya os contábamos ayer la derrota de Amix ante el Betis 98-77 por 21 puntos de diferencia, que deja una semana más al equipo en zona de descenso. Perdió ante un rival directo y esto complica la situación en la clasificación. Chema García fue capitán de Amix Castelló. Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿cómo va todo? Qué situación más extraña está viviendo Amix Castelló en la zona de descenso y sin conseguir sacar la cabeza. La verdad es que sí, es extraña y triste. Creo que la Mix es mucho más que en el puesto en el que estamos ahora mismo. Chema, ¿tú crees que es un problema de confección de plantilla o es un problema de que desde el banquillo no se le está sacando el jugo que merece esta plantilla? Si te soy sincero, no podría contestarte a esa pregunta porque no estoy dentro de la plantilla para decirte eso, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es que si nosotros queremos resultados diferentes, tendremos que hacer cosas diferentes. No podemos, por mucho que fichemos jugadores y seguimos haciendo las mismas cosas, los resultados van a seguir siendo los mismos. Entonces, creo que debería haber un cambio actitudinal, entrenador, directiva, jugadores, no te puedo decir el qué, pero sí que creo que debería cambiar algo. Yo miro sobre todo, en este caso, al responsable de sacarle jugo a esa plantilla. Miro a Juan Antonio Orenga, más que nada porque hasta ahora es verdad que Orenga tenía la red de que ha tenido muchas lesiones, y es evidente, ¿no? Y el equipo se ha metido en esa zona de baja de la clasificación tras encadenar 6, 7, 8 derrotas consecutivas, creo recordar, y bueno, pues tenía esa excusa. Pero es cierto que ahora tiene a la plantilla al 100%, que además tiene el refuerzo de Vini, y aún así es verdad que se le gana Fuenlabrada, pero contra el Betis acabas perdiendo de 21. Pero es la imagen que estamos dando últimamente cuando el equipo pierde. Tú puedes perder, pero tienes que perder con... Pues es que para mí lo fundamental es que el cuerpo técnico muestre actitud desde la banda. Si tú consigues que tú como entrenador o como cuerpo técnico, incluyo a todos, estemos activos desde la banda, vamos a transmitir una sensación diferente a los jugadores. Si vemos un pasotismo o que yo cometo un error como jugador y no pasa nada, al final te da un poco todo igual, porque no hay ninguna consecuencia, ningún acto negativo para el equipo. Entonces sí que es cierto que a lo mejor tenemos que cambiar también la actitud en esos momentos. Tú como exjugador, ¿eso lo vivías dentro de una cancha? Es decir, cuando tú ves que tienes esa presión, que te equivocas, que el entrenador te cambia, que te pega la bronca, que lo hemos visto muchas veces en el mundo del baloncesto, eso me imagino que un jugador lo nota. Desde fuera también lo tienes que ver, ¿no? Hombre, claro que lo notas. Yo he tenido situaciones con Tony, incluso con Fede, de que hacía alguna cagada y me sentaba al banquillo y yo me enfadaba porque decía, hostia, me voy al banquillo, pero sí que es cierto que yo hacía la cagada antes, ¿no? Creo que puede faltar un poco pues el ser castigado en esos momentos de equivocación y ya está. ¿De qué te vale tener un jugador que te mete 20 puntos, pero si su defensor o su atacante le mete 27, ya estás perdiendo en 7 puntos, entonces no te vale de nada. Entiendo, Chema, que el equipo tiene que dar otra imagen, tiene que reaccionar el próximo viernes en el Ciutat contra Lleida. Y ojo que el partido no es fácil, porque si el equipo no reacciona, a lo mejor la reacción tiene que llegar desde los despachos, ¿no? A ver, está claro que los jugadores salimos para ganar cada partido, pero estamos viendo que no llega. Estamos viendo que no está llegando para sacar los partidos. Casi siempre nos meten más de 80 puntos y si tú quieres ganar un partido, pues hay cifras que tienes que conseguir. Y entonces es pues salir a morder con una actitud defensiva que creo que no la estamos teniendo. Chema, ya para cerrar, tú que ahora te mueves fuera de la cancha, te mueves por la grada, te mueves por el contexto de Amix, ¿qué sensación te transmite la gente con la que tú hablas? De pesimismo y tristeza.
y me preocupa y no me gusta, ¿no? Porque yo, llevo en la sangre a la Mix porque han sido 11 años maravillosos en el cual yo he dado todo y la Mix me ha dado todo. Entonces sí que es cierto que el cariño de la gente lo he tenido siempre y lo que dices tú, pues cuando me paran, pues echan de menos los tiempos en lo que había 12 jugadores que se desvivían por el club y eso se notaba y la afición pues respondía. Pues vamos a ver si el próximo viernes cambia la cara de una Mix Castelló que necesita reencontrarse consigo mismo. Yo no sé si la solución pasa por el banquillo, por la directiva o por dónde pasa, no lo sé, pero es evidente que este Amix no es el Amix de tiempo atrás y visto lo visto, pues por eso está el equipo en la zona baja de la tabla. Chema García, esperemos cambios, hablamos en un futuro. Vale, muchas gracias, un abrazo y a ver si remontamos esto entre todos. Eso esperamos, cuídate mucho, Chema. Un abrazo. Descubre los Special Days en Ford Vedat Mediterráneo. Ven a nuestras instalaciones de Avenida Balduxo 19 en Castellón del 8 al 10 de febrero en nuestro horario habitual y consigue tu coche con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.000 euros. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre. Con Ford Vedat llegamos a las 4 de la tarde. Mañana más deporte, 3:20, Ser Deportivos. Hasta luego, adiós. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.